Buenos días, nos encontramos nuevamente. Qué hermosa oportunidad de empezar la semana juntos. Una nueva semana que nuestro Salvador, nuestro Creador nos regala para que hagamos toda nuestra obra, pero no dejemos de estar en comunión con Él. No dejemos de estudiar su santa palabra. Así que empezamos por eso esta mañana también nuevamente reavivándonos con ella. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 4 del Evangelio de Marcos. Antes de nuestro estudio le invito para juntos empezar en oración. Oh Padre Celestial, gracias Señor por tus cuidados. Gracias por cada nueva oportunidad que nos das. Gracias Señor por esta nueva semana que nos regalas. Pedimos Señor tu bendición durante cada día. Señor, queremos entregarte nuestras cargas, nuestro trabajo, nuestros problemas, que tú nos ayudes a resolverlos, que hagamos tu santa voluntad. Y ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu voz, estudiando tu palabra, permitiendo que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas. Danos sabiduría. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos nuestro estudio de hoy. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente, que subió a una barca que estaba en el mar, y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza: Oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Al igual que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, nos encontramos nuevamente aquí con las parábolas de Jesús, de acuerdo a las vivencias propias de la época. En este caso, habla de un sembrador, y la Biblia de Andrews nos da en su pie de página una explicación muy clara. En la Palestina de aquel tiempo se esparcía la semilla a mano, a menudo antes de pasar el arado, que la ocultaba de los pájaros y la enterraba, preservando su humedad. Solo la semilla que caía en la parte productiva del campo, despedregada y desmalezada, y por donde pasaba el arado, era aquella semilla que daría fruto y de la cual habría cosecha. Así, al final de esta parábola, el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos, preste mucha atención a las enseñanzas del Señor. La multitud se fue, y dice el texto que cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo
El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Todos oyen la palabra aquí de acuerdo a la parábola del sembrador, pero en algunos Satanás la quita. En otros, la tribulación o la persecución hace que se aparten. En otros, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias también hacen que esa semilla, que es la palabra de Dios, muera. Y esto lo podremos entender un poco más si analizamos el contexto que estaba sucediendo en ese momento, si lo analizamos con respecto al capítulo del día anterior, al capítulo número 3. Y la Biblia de Andrews nos dice, los oponentes de Jesús estaban al acecho a ver si sanaría el sábado a fin de acusarlo. Después, no solo lo consideran loco, sino también un agente satánico. Y por último, incluso sus familiares dudan de él, pero la parábola enseña que el reino de Dios tendrá un éxito extraordinario, un rendimiento a 30, a 60 y a 100 por uno. La misma cosecha habrá en esta época, cuando nosotros nos dispongamos a predicar la palabra de Dios. Recuerde que este evangelio debe ser predicado para que entonces venga el fin. Y ahora preguntémonos, ¿qué terreno soy yo? ¿Soy un terreno que dará buenos frutos? ¿Un terreno en el cual germina la palabra de Dios, que es la semilla? Si es así, amén, gloria a Dios. Si no es así, oremos y digámosle, Señor, limpia mi terreno, limpia mi vida, para que sea una tierra productiva. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El que tiene oídos para oír, oiga. Es que la palabra de Dios no solamente es la semilla, sino que es la luz que ilumina nuestra vida, al menos la luz que debe iluminar nuestra vida. Algunos leen la palabra, pero no la entienden. Algunos, entendiéndola, no la ponen en práctica. Así, al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Somos solo oidores o también estamos siendo hacedores de la palabra de Dios? Motivo de meditación. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Para pensar en este momento, cuando sembramos una semilla, hay una parte humana que podemos hacer: cuidarla, regarla, abonarla. Pero el resto, la germinación,
el crecimiento, el florecer y el dar fruto, ¿viene de nosotros? De ninguna manera. Viene de Dios. Es Dios el que germina, es Dios el que da el crecimiento y el que permite que esa planta produzca fruto. Así es el reino de los cielos. El reino de los cielos tendrá éxito con nuestra acción o sin nuestra acción. Nosotros estamos llamados, invitados a predicar la palabra de Dios. Pero si nosotros no predicamos, el Señor utilizará otros medios y al igual su reino crecerá. Ahora, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Se levantó una gran tempestad, a la cual el Señor reprendió. ¿Cuál es la tempestad en nuestra vida hoy? ¿Cuál es ese problema difícil de arreglar? ¿Cuál es ese problema que está dañando tu vida? ¿O la situación que está viviendo tu hogar, que parece imposible de arreglarse y que parece no se puede solucionar? Déjeme decirle que el Señor es experto en calmar tempestades. Es experto en hacer que las cosas se pongan tranquilas. Así como el mar se puso tranquilo, sobrevino una gran calma. Él puede traer la calma a su vida, a su hogar. Pero es necesario tener fe. Fe en Jesucristo nuestro Salvador. Fe en su sacrificio expiatorio. Fe en que Él puede perdonar nuestros pecados. Fe en que Él puede cambiar nuestra vida. Puede ser difícil aceptarlo, pero ahora le invito: tenga fe en el Señor, porque será fácil probarlo cuando usted deje todo en sus manos. Humillémonos ante Él. Hagámoslo ahora en oración. Señor, aquí estamos, seres humanos indignos, pecadores, llenos de problemas, que no sabemos cómo arreglarlos. Y cuando intentamos hacerlo, lo único que logramos es agrandarlos más. Hoy venimos a ti, Señor, empezando esta semana. Ponemos nuestra vida en tus manos. Te rogamos, Padre, que nos escuches. Te rogamos, Santo Espíritu, que trabajes en nosotros. Te rogamos, Señor Jesús, que tu manto protector nos cubra y nos limpie de todo pecado. Hoy queremos empezar una semana diferente. Hoy queremos, Señor, que tu palabra sea la luz que cambie nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Caminamos contigo en este día, nos ponemos en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga una excelente jornada, tenga una feliz semana.